Bueno, hay otro punto interesante. El día de hoy hay una extensa entrevista del Comercio al congresista Alberto de Belaúnde. Permíteme una introducción, Pancho. Sí. Porque sobre el tema ha escrito Manuel Ruiz Huidobro. Alberto se llama o se dice de Belaúnde. En su DNI. Sí, sí, pero parece que se ha añadido él ese de Belaúnde, porque ninguno de los Belaúnde ilustres se llamó de Belaúnde. No usaron el de sus tíos Belaúnde Díez Canseco, Víctor Andrés, presidente de la Asamblea de Naciones Unidas, ni Rafael, presidente del Consejo de Ministros. No usaron el de sus tíos Belaúnde Terry, Fernando, presidente del Perú, ni Francisco, presidente de la Cámara de Diputados. No usó el de su tío Martín Belaúnde Moreira, decano del Colegio de Abogados de Lima. No usaron el de sus tíos García Belaúnde, Domingo, gran constitucionalista, ni Joselo, canciller, ni Vitocho, congresista. Ni siquiera usó el de su abuelo, Javier Belaúnde Ruiz de Somocurcio, como puede verse en la propaganda respectiva. Pero el de en la lengua castellana no es como el de en francés. Lo que los franceses llaman la partícula, que es el de, en Francia significa nobleza. Pero en la España castellana el de no denota hidalguía. No, pues, y a eso se puede buscar en cualquier libro de historia española. Pero yo no voy a esta rememoración histórica. Pues ya es de complejo, déjalos tranquilos. Yo no voy, complejos, Pepe, yo no voy a esta rememoración histórica, sino a otra que es mucho más importante. Alberto de Belaúnde ha dado una extensa entrevista en la cual, tal como lo dice Luis García Miró, rinde elogios al presidente del Congreso, Salaverry. Literalmente el periodista le pregunta cínicamente si es que va a entrar a la bancada liberal Salaverry. Da a entender Belaúnde que sí, pero no, que lo van a contemplar. Pero donde llega a la hipocresía más grande, a la deshonestidad más grande, es cuando dice que ellos son partidarios de un liberalismo republicano, pero que no sea un libertarianismo económico. Y añade un liberalismo republicano que viene de Manuel Pardo. Yo quiero decirle a Alberto de Belaúnde que Manuel Pardo y Lavalle, gran presidente y primer presidente civil del Perú, tendría una arcada de revulsión si escuchara y leyera la entrevista que este señor ha hecho. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los ejes de la política del Partido Civil, que era un partido liberal, conservador, burkeano? Y leían a Edmund Burke, cosa que me consta. Y he leído parte de la correspondencia entre Manuel Pardo y algunos de sus ministros, y también se ve ese liberal conservatismo. Partidario de la economía de libre mercado, del laissez-faire, partidario de la descentralización y el fortalecimiento de las provincias del Perú, partidario de la creación de una Guardia Nacional para neutralizar el caudillismo militar, gran católico, a tal punto que buscó intensamente restablecer el patronato porque estaba convencido de que la Iglesia tenía que estar unida al Estado para mantener un orden social, moral y estable, a tal punto que el patronato que había quedado puesto de lado fue gestionado por Pardo ante el Vaticano y consiguió en 1874 que el Estado peruano tuviese el patronato respecto a la Iglesia Católica otorgado por un breve de Pío IX. De tal manera que frente al matrimonio LGTBI, la ideología de género y todo eso, pues el señor Pardo jamás hubiera aceptado esto. Entonces, que el señor Alberto de Belaúnde dice que él se reclama de un liberalismo republicano que viene de Manuel Pardo, revela o que es un enorme cínico o un enorme ignorante. Claro. Donde está explicada la ideología del Partido Civil está el libro de un profesor alemán que ha sido traducido al castellano, que se llama La cultura política peruana
en el siglo XIX, el surgimiento del partido civil. Ulrich Muecke. Ulrich Muecke es un profesor de la Universidad George Augusto de Göttingen y el libro ha sido publicado por la Universidad de Pittsburgh. Es el libro más completo sobre el surgimiento del partido civil en el Perú. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Manuel Pardo al ser asesinado a la entrada del Congreso? Asesinato que tampoco nunca ha sido definitivamente esclarecido. Aclarado, así es. Perdono a mis enemigos. Murió como un cristiano. Sí, pues. No quiero decir más, porque esta deshonestidad también se aplica a la etiqueta de partido liberal. Porque estas personas, ninguno de ellos es liberal. Tiene el cinismo de Belaúnde de decir que tal vez Salaverry no se pueda integrar a la bancada liberal porque viene de una tendencia socialdemócrata. Los socialdemócratas son ellos, son marxistas. Por supuesto. Pero naturalmente yo no soy el llamado a defender el liberalismo. Hay grandes adalides del liberalismo en el Perú, empezando por Mario Vargas Llosa, que se han quedado callados cuando este grupo de marxistas se apropia de las banderas. Ha usurpado y se ha apropiado de la etiqueta liberal para así poder seguramente conseguir la financiación de los institutos liberales que hay alrededor del mundo, como Neumann, la Fundación Neumann en Alemania, el Fondo del Partido Republicano que financia estos movimientos. Así es. De tal manera que si hablamos de la deshonestidad de la cual habla Luis García Miró, esto ya es la falsificación histórica. Y yo quiero reivindicar la figura de Manuel Pardo y Lavalle, católico ejemplar, padre de familia ejemplar, político ejemplar, peruano ejemplar y patriota ejemplar. Íntimo amigo de Miguel Grau. Es decir, no tiene nada que ver con su... Nada. Se le daría arcadas si leyera la entrevista que ha conseguido el señor de Belaúnde. Esta noticia que ha salido en todos los medios, el Colegio de Abogados de Lima tomó la decisión de expulsar inhabilitar a la exterrorista Marta Huatay, quien recuperó su libertad en octubre del 2017 después de 25 años de carcelería. Y de paso, también inhabilitó por 3 años al abogado de la ex senderista. En su momento a esta señora, si hubiese habido pena de muerte, se le debió de haber fusilado, por supuesto, ¿no? Pero ella ha cumplido con la ley, son 25 años de cárcel, ¿no? Ya cumplió. Ella cumplió, ella le pagó a la sociedad lo que tenía que pagar. Bueno, falta que pague la indemnización, la reparación civil. Pero esto me parece un exceso, no sé qué piensan ustedes. No, yo hubiera preferido... Es que es para quedar bien. El Colegio de Abogados, como le ha retirado la colegiatura a Alexis Chavarri, entonces ahora, porque denunciamos esto en el programa la semana pasada, ahora resulta que para que todo el mundo quede igual, le quitan la colegiatura a la señora Marta Huatay. No se dieron cuenta cuando la registraron, después de los 25 años. Nadie puede creer eso. No, por supuesto, creí que lo estabas afirmando. Nadie puede creer que no se dieron cuenta. No se atrevieron a no aceptar la incorporación de Marta Huatay. Desde el punto de vista estrictamente legal, efectivamente, quizá no tenían argumentos suficientes, pero si no los tenían entonces, tampoco los tienen ahora para expulsarla. En cualquier caso, lo que denunciamos la semana pasada era la incoherencia entre la expulsión, además indebida, porque el colegio, el comité de ética no tiene la facultad de expulsar antes de concluir un proceso que solo puede concluir en segunda instancia en el Tribunal de Honor, como ha recordado el doctor Fernando Vidal. Fernando Vidal la semana que pasada. Es su presidente. Por lo tanto, era ilegal la separación, ha sido ilegal la separación del doctor Chavarri del Colegio de Abogados. Pero el contraste era, yo quisiera saber, pero sin embargo incorporan a la señora Huatay. Sin escuchar a Chavarri, yo quisiera saber si han escuchado a Marta Huatay. Yo no voy a defender a Marta Huatay. No, yo tampoco. Para mí hay una condena moral que va mucho más allá del cumplimiento de su pena y que es para la eternidad. Por supuesto, pero valdría la pena saber si la escucharon o no. ¿La escucharon o no? Así es. Porque tiene los derechos que cualquier ciudadano tiene.
Bueno, y por supuesto nadie podrá acusarnos a nosotros de ser prosenderistas, ¿no? O sea que, y para los jóvenes que están viendo el programa y que no saben, porque no han escuchado antes quizá el nombre de Marta Huatay, porque los periódicos solo se preocupan de acusar a los militares supuestamente de haber violado derechos humanos, pero no les recuerdan los nombres de Abimael Guzmán, gente que no sabe quién es Abimael Guzmán, gente joven que le han preguntado en la calle en algún medio de comunicación y no sabe quién es Abimael Guzmán. O le enseñan la foto de Abimael y lo confunden con Miguel Grau, imagínate. Sí, bueno, no tienen idea. Como hemos visto también, por cierto, en los textos escolares del gobierno de PPK, ¿no? Y del actual, bueno, estos textos escolares se arrastran de mucho tiempo atrás y es porque resulta para los gobiernos atemorizador el enfrentar a las argollas comunistas dentro del Ministerio de Educación, así es. Que son las que trabajan en la elaboración de estos textos. Y los ministros y las autoridades, que según estos funcionarios son aves de paso, no se atreven a enfrentar el problema. Esto viene de tiempo atrás. Y así estamos. Esa es la consecuencia de la cobardía de algunos. Que estamos tocando el tema de los rojos. Leo en un diario que el señor Alfredo Velázquez, que es el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del SUTEC, dice que el Poder Ejecutivo está intentando quedarse con los recursos de la derrama magisterial. El problema que tendría Vizcarra es que esta intervención sería totalmente ilegal. Sí, claro. La derrama tiene autonomía administrativa, financiera y además es una entidad de derecho privado, ¿no? Entonces, sería inconstitucional, pero aquí en el Perú pues a nadie le importa lo que diga la Constitución, porque hoy en el Perú el señor Vizcarra tiene tal fuerza para doblegar a cualquier institución, incluida incluso el Tribunal Constitucional, ¿no? Es que él nunca se apoya en la Constitución. Sí, siempre dice que el pueblo habla a través de él, no la Constitución. Aquí cuando ahora dicen, sí, pero es inconstitucional, a nadie le importa ya lo que diga la Constitución, porque efectivamente el señor Vizcarra ha desarrollado tal poder que puede doblarle el brazo a todas las instituciones, incluido al Tribunal Constitucional para una futura interpretación de reelección, ¿no? Hay un filósofo del derecho americano importante, John Rawls. No todas sus teorías son, digamos, aceptables para todo el mundo, pero tiene un concepto que es muy importante. Dice que solo hay constitución en un Estado donde se respetan de verdad las garantías individuales. Y que la piedra de toque para saber si las garantías individuales se respetan es que a casos iguales a todos los reos se les trata igual. Dice que si no se les trata a todos iguales frente a casos similares, no hay Estado de Derecho. Y concluye Rawls con una frase condenatoria tremenda. Dice, donde no hay garantías individuales plenas, no hay Constitución. Así existe un papel escrito. Exactamente. Nosotros lo que hemos visto en todos estos meses es que frente a casos iguales de corrupción, a los reos no se les trata igual. Es exactamente el ejemplo que da Rawls en su libro Teoría de la Justicia. Sí, pero por ejemplo, ya que mencionas eso... Déjeme concluir, pues. Concluye. Después concluía el tema de la rama, nada más. Sí. ¿No? Entonces, yo estaba pensando, ¿qué le pasa a Vizcarra? Porque no necesita los cientos o miles o 3.000 millones de soles que hay en la rama magisterial, que por cierto parece que es una institución bien manejada y lo único bueno que han hecho los rojos, ¿no? Es que es su plata. Es su plata, la cuidan, esa es su plata. ¿No? Esa sí que viene del bolsillo de los propios maestros. Pero, ¿qué pasa por la mente del señor Vizcarra? ¿Por qué comerse este pleito con el SUTE Patria Roja, que es hasta ahora la posición mayoritaria en el magisterio? Es el otro grupo. Hay otro grupo emergente, fuerte, vinculado al Movadef. Exactamente. Parece ser que este sector tiene aliados muy fuertes en el Ministerio de Educación y en el gobierno, porque el hecho de que Vizcarra quiera tirarse al SUTE Patria Roja significa que va a favorecer al SUTE Movadef, ¿no? Significa que hay un acuerdo político entre manos, ¿no? Entonces,
Esto es Además, hay bastante un tema de fondo. Meterse en esta bronca de rojos. ¿No? Hay un tema de fondo sobre la derrama magisterial que tú has dicho, pero que es el núcleo del asunto, es lo único realmente importante. No interesa las convicciones políticas de los maestros. La derrama magisterial es el fondo de los maestros, que está constituido por los aportes de los maestros, y ellos hacen con su plata lo que quieren, y nadie tiene derecho a quitarle su plata. Bueno, y ya que hablas sobre el tema, digamos que el tema de la supuesta lucha anticorrupción, primero, ¿cómo verán? Si un rojo tiene la razón, se la damos, ¿no? Así es. De eso se trata. De eso se trata. Bueno, sí, porque en este caso estamos defendiendo a los rojos de Sucre. Es que ante los rojos más rojos del Movadef no se puede dejar de defender. No, frente a la justicia. Al que tenga la justicia, las leyes son las leyes. Al que tenga la razón. Oye, yo diría que me causa a mí verdadera preocupación el futuro de nuestro país con un presidente tan ensoberbecido y aplaudido gracias a su demagogia efectista, siendo como es en la práctica tan inepto, dicho con toda la delicadeza posible, y tan rodeado de ineptos y de aduladores. Juan Paredes Castro, creo que tiene un núcleo interno que no tiene nada de inepto. No, efectivamente. Y que ha piloteado un proceso de destrucción del Congreso. Sí. Bueno, que es una operación política compleja. Quiero resumir. Si quieres ser popular en un país como el Perú, tienes que atacar como lo hizo Fujimori al Congreso y a la clase política o a los partidos políticos. Entonces es tu voto de todas maneras, te vas al 65-70% sin ningún problema. Pero hay que saber, Fujimori, hay que saber hacerlo. Se fue con el 90% era el 90% de respaldo popular. Nosotros no podíamos caminar por las calles porque la gente se había creado un ambiente de revolución francesa contra los congresistas. Igual está pasando ahora. Igual. Ahora sí habla. Ahora me dejas hablar. Ahora sí. ¿Tú también? Yo silencio sepulcral, no vuelvo a hablar. Porque Juan Paredes Castro, voy a resumir en unos párrafos un artículo de Juan Paredes Castro hoy día muy bueno. Ver la paja en ojo ajeno, opositores y adversarios, y no la viga en el propio, la actual administración del Estado, poniéndole colores políticos a la anticorrupción bajo una nube de aplausos, solo puede nublar a Vizcarra de su visión de gobernante. Con discursos monotemáticos y confrontacionales no sobrevive un gobierno democrático. Atreverse además al manoseo de otros poderes constitucionales que él tampoco permitiría que hagan con el suyo, solo puede abrirle un horizonte autoritario. Mientras el propio Vizcarra no sepa ciertamente qué anticorrupción debe liderar, este año podría resultar perdido. No se trata de canjear condiciones A, B y C por cualquier colaboración eficaz que luego no se pueda aprobar. Se refiere a Odebrecht. Hay peligro de terminar el 2021 con un festín de prisiones preventivas y sin juicios ni sentencias por lavajato. Y con la vuelta a la impunidad vestida de blanco y con tacones rojos. Si el ministro de Justicia, bien importante esto, Vicente Ceballos, va a seguir siendo la nodriza jurídica del presidente Vizcarra, de nada van a servir las supuestas reformas. Se estrellarán en la adulonería al poder y nada más. Muy buena, realmente. Y aquí quiero añadir, porque hemos hablado de la anticorrupción. Bueno, a ver. Sobre eso Rosa Bartra ha señalado en Perú 21 que la amenaza con la cuestión de confianza contra el Congreso al presentar el último proyecto de ley del Ejecutivo sobre la reforma del Ministerio Público, un proyecto de ley inconstitucional, además. Dice ella que esta amenaza de que si no le aprueban el proyecto pide la cuestión de confianza es inaceptable. Y tiene razón, porque la cuestión de confianza es una cuestión que se pide frente a una situación que ya ha ocurrido. Uno no puede amenazar con cuestiones de confianza a futuro. Y eso muestra lo que tú acabas de decir, una manera de hacer política. Sí, pues, efectista. Bueno, Lavajato, a ver, otra denuncia. Lavajato, PPK y Toledo. La Fiscalía Anticorrupción, ojo amigos, archivó la investigación contra el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y el exgobernante Alejandro Toledo
por la emisión de una ley en el año 2006 que habría favorecido a la constructora brasilera Odebrecht involucrada en el caso Lava Jato. La ley, la 28670, aprobada cuando PPK era ministro de Alejandro Toledo, permitió que la constructora brasilera participara en la licitación de un tramo de la Interoceánica y en el proyecto Olmos. La Fiscalía argumenta que si bien la norma se hizo y se aprobó en un solo día, esto no es delito y no se ha podido evidenciar fehacientemente el favorecimiento a Odebrecht. Y también dice que luego de recoger los testimonios de PPK y de Toledo, se ha establecido que la norma fue aprobada con votación mayoritaria del Pleno. Fíjate el descubrimiento de la Fiscalía, que la ley se aprobó por mayoría en el Pleno. ¿Cómo se aprueban las leyes? Con minorías. No hay otra manera. Por lo que eso no constituye contubernio. Fíjate tú el sustento para archivar este caso. Otro caso, las cuentas de Nadine y sus agendas. Como denunciamos aquí, como lo advertimos hace unos días en este programa, la señora Verónica Mendoza festeja mañana, 14 de enero, por culpa y complicidad de José Domingo Pérez, que tiene a su cargo esta investigación, pero de la que no se ha ocupado. Mañana vence el plazo legal para investigar y denunciar o archivar el caso de las anotaciones que la señora Mendoza hizo en las agendas de Nadine sobre las cuentas bancarias de la corrupción humanista. Fungía de secretaria. Por supuesto. Bueno, mañana se vence esto. Y esta es la lucha anticorrupción a la que se refiere. Bueno, por eso citaba yo a Rawls. Exactamente. Si frente a casos similares no se actúa de la misma manera, no hay Estado de Derecho. No hay verdaderas garantías individuales, no hay Estado de Derecho y no hay Constitución. Oye, todo lo que tú has reseñado, yo personalmente digo, y eso que estamos en el año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Sí. Y eso, ¿cómo sería si no estuviésemos en... Bueno, creo que el haberle puesto ese nombre al año de la lucha contra la corrupción y la impunidad es porque les ha dado muy buenos resultados en materia de marketing político y entonces van a seguir con esto todo el año, ¿no? Pero cada vez que ponen va a ser el año de la persecución nacional. Cada vez que ponen estos nombrecitos es impresionante que todo sale al revés. El 2018 fue llamado el año del diálogo y de la reconciliación nacional. Y este año el de la lucha anticorrupción y contra la impunidad. Y el 2017 fue declarado el año del buen servicio al ciudadano, ¿no? Imagínate. Ponen cada nombre guachafísimos que después en la práctica, por supuesto, hacen todo lo contrario. Tu tesis es que es de mal augurio. Es de mal augurio, pues lo que tú proclamas que vas a hacer, haces todo lo contrario. Vamos a una pausa, pero... Antes de la pausa. No vamos, amigos televidentes, no vamos a una pausa. No, un momento. El señor Barba quiere seguir hablando. Un momentito. El señor Barba cree que todavía manda. Ya no manda. Está bien. Oye, adelante, señor Barba. Recuerda que da un golpe de Estado acá, yo así. Oye, me ha faltado eso. Oye, ¿quién es Gerardo Tábara? ¿Es el secretario general de Transparencia? No, ese no fue... Gerardo Tábara. Es que no había un Tábara del Poder Judicial. Ese fue Francisco Tábara. Este es el secretario general de Transparencia. Bueno, dice, creo que si la subcomisión de acusaciones constitucionales intenta alguna forma para dilatar o proteger a Pedro Chávarri, las siguientes manifestaciones ciudadanas irán al Congreso. La sesión es el lunes. Estemos alertas. Oigan, señores de Transparencia, no sean... Cualquier mira, el Congreso está tan venido a menos que cualquier mamarracho se cree con el poder para amenazarlo y ponerlo contra la pared. Efectivamente. ¿no? Es que tengo la impresión que están verdaderamente asustados. Tenemos que ir a un corte, ¿no? Tenemos que ir a una pausa. Vamos a regresar, dándole la palabra a los que la pidan y con el tema, vamos a ocuparnos un poquito de la nueva fiscal de la Nación también. Así es. Volvemos, amigos.